Hermanos, tengan buenas tardes. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Que la paz de Dios sea con nosotros. Inclinemos nuestro rostro en reverencia al Señor y oremos, hermanos. Padre bendito, te damos gracias en esta tarde, Señor, por permitirnos reunir, Señor, y con aquellos que están escuchando, Señor, esta grabación, Señor, esta filmación, Padre. Señor, te damos gracias, Padre, por permitirnos compartir tu palabra en esta tarde, Señor, referente al libro de Apocalipsis, Señor, que estamos continuando, Señor, detalladamente, Padre, en cada servicio. Padre bendito, en esta tarde, Señor, derrame sus bendiciones, su santidad sobre cada uno de mis hermanos que están aquí presentes y de aquellos que están, Señor, viendo este video, esta filmación. Señor, bendícelos a ellos, a sí mismos, como a sus familiares, Señor. Gracias te damos, Señor. Espíritu Santo, seas bienvenido en esta tarde, seas tú quien tome control en esta casa de oración y guíe, Señor, al que está hablando, Padre, haciéndole recordar la palabra de Jesucristo que está en la Biblia, Señor, para que podamos compartir, Señor, lo que usted nos quiere hablar en esta tarde. Gracias te damos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Bueno, hermanos, siéntense cómodos. Vamos a comenzar pues el mensaje a la iglesia, al ángel de la iglesia de Sardes. Ese mensaje que envió Jesucristo en el libro de Apocalipsis está bien detallado, hermano, conforme lo vamos a leer. Vayamos pues primeramente a la lectura, a la Biblia, a la palabra del Señor, que va a estar incluida en el libro de Apocalipsis, en el párrafo 3, versículos del 1 al 6, que a la letra dice: el mensaje a Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré por ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura, y andarán conmigo en vestidura blanca, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Vayamos pues, hermanos, ahora a compartir esta palabra, lo que el Señor nos quiere decir en el libro de Apocalipsis, en ese mensaje tan maravilloso que le dio Jesucristo al ángel de la iglesia de Sardis. Podemos repetir, hermano, escrito en el libro de Apocalipsis, del capítulo 3, versículos 1 al 6. Vayamos a una pequeña introducción, hermanos, para saber qué es la iglesia de Sardis. Esta ciudad, hermano, de Sardis está situada a unos 80 kilómetros de la ciudad de Esmirna. Asimismo, podemos decir que Sardis era una capital antigua del reino de Lidia, que vino a ser un centro de administración muy importante para el imperio persa. Luego, posteriormente, pasó al poder de los romanos, del imperio romano, y Sardis sufrió un terrible temblor en el año 17 antes de Jesucristo, quedando totalmente destruida esta ciudad. Posteriormente, el emperador Tiberio, el emperador romano, eximió, quiere decir que anuló, exoneró de los impuestos a los habitantes de esta ciudad a fin de que se pueda reconstruir. En esta ciudad de Sardis, pues, hermano, se encuentra un templo cristiano que ahora está en ruinas,
Y asimismo también un templo a la diosa Artemisa, que ya sabemos que era una diosa, pues hermano, idólatra, ¿no, hermano? Y ahora esta ciudad de Sardis se llama la ciudad de Sardis. Vayamos a analizar qué nos dice el Señor con Apocalipsis 3:1. Vayamos al primer versículo que dice el Señor a la letra. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Hermanos, como podemos observar aquí en este capítulo, en este versículo, la iglesia de Sardis tenía una buena reputación dentro de la comunidad, dentro de este pueblo, pero había perdido esta iglesia el poder de Dios. Ya no estaba siendo nuestro Padre Jesucristo glorificado en esta comunidad cristiana. Por otro lado, esta congregación se debilitó en su relación con Dios y se volvió puro formalismo dentro de esta comunidad cristiana, lo que llega a tener un nombre, una forma superficial de cristianismo. Podemos analizar, forma superficial quiere decir, hermano, que no están incluidas en nuestro corazón, son superficiales de nuestros labios, de nuestra boca para afuera. Porque al decir formalismo, significa que no había una intimidad con el Señor Jesús, no había una profundidad en esa relación íntima con Él. Carecía de todos estos requisitos para que pueda ser una congregación bendecida por nuestro Padre Celestial. Se menciona uno de los puntos, hermano, para describir este versículo, que dice, ¿no? El que tiene los 7 espíritus, yo conozco tus obras, que tiene nombre de que vives, pero estás muerto. Hermanos, nosotros sabemos que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque los creyentes, dice, amadores de sí mismos, al debilitarse su fe, su relación con Dios, dice, se van a convertir en ávaros, se van a convertir en vanagloriosos, en desobedientes, en soberbios, y asimismo tendrán una apariencia de ser piadosos, y lo contrario a la piedad es la impiedad. Son los impíos, hermano, van a ser impíos, son impíos, pero ellos hacen una apariencia de que son piadosos, pero niegan la eficacia de lo que quiere decir piadoso, de la piedad de Dios. También tenemos que reconocer, pues, hermanos, que hay algunos cristianos que siempre están aprendiendo ¿qué? La palabra de Dios, pero nunca llegan a la verdad de la palabra del Señor. Aquí nos habla el Señor en Timoteo, 2 de Timoteo 2:1, hermano. ¿Por qué sucede todo esto? Porque nunca confían en el Señor. Reconozcamos, dice, que ellos tratan de hacer su propia voluntad, por eso que fallan, por eso que fracasan. Porque deciden obrar con su propia sabiduría. Y ahí en el libro de los Proverbios, hermano, 11:2, bien claro, dice, no seas sabio con tu propia sabiduría. Proverbios, hermanos, 11:2, para que ustedes lo revisen. Pero también tenemos que venir humillados delante de los brazos del Señor, humildes, con un corazón humilde, hermanos. Porque ahí en el libro de los Proverbios dice que solamente los humildes, dentro de esos humildes está la sabiduría de Dios, hermano. No del arrogante, ni del soberbio, hermano, ni el que sigue su propio esfuerzo, ni sus propios pensamientos. Por eso Jesús le dirá a todos estos que practican estas cosas negativas, pues apartados de mí, hacedores de maldad. Así como lo vemos también, el Señor lo domina en el Evangelio de Mateo 7:23. Vienen a ser los falsos profetas, hermano. Son los que desempeñan el cristianismo de una manera con simulación, de una manera aparente, así superficial. Aquí bien claro el Señor dice en Mateo 7:23, hermano, son los falsos profetas, son los que el Señor denomina. Vayamos pues al Apocalipsis 3:2, o leamos, a ver, lea, hermano Cecilia.
7:23. Apocalipsis 7:23. No, Mateo. Mateo 7, El Evangelio de Mateo, hermano. 7:23 dice la palabra de Dios. Entonces le declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amén, gloria a Dios, hermano. Como podemos ver ahora, vayamos al Apocalipsis, al capítulo 3, versículo 2. Vamos a ver qué dice ahí. 2 y 3. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque yo he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré por ti. Gloria a Dios, aleluya. Hermano, no es por alarmarnos, porque sabido es que en esta iglesia, el Señor también nos habla en esta iglesia actual. Hay muchos, hermanos, entre paréntesis, comenzando desde sus líderes, hermanos, que se aprovechan a veces del Señor para lograr sus fines personales y para poder desempeñar eso que dicen prestigio social, para aparentar ante la sociedad, aprovechándose de la palabra de Dios. Pues el Señor va a tomar cuenta aquí, en este mensaje que le da a esta iglesia. Y como nos dice, nos habla el Señor en 2 Timoteo 3:1. Aquí pues, hermano, tenemos que reconocer lo que nos ha hablado aquí el Señor en 3:2. Ser vigilante afirma las otras cosas, hermanos. Tenemos que reconocer que la obediencia a Dios crea un conocimiento firme para vivir la vida cristiana. Nosotros no podemos vivir la vida cristiana sobre la arena, hermano. Tenemos que tener esa roca que es el Señor Jesucristo. Él es la roca, Él es nuestro cimiento firme, resistente, sólida. Porque aquellos que obedecen al Señor por amor son aquellos cristianos, dice la palabra del Señor, que podemos ser golpeados por la tormenta, por los oleadas, azotados cruelmente por tantos huracanes, pero nunca seremos destruidos, hermano, porque el Señor va a estar siempre con nosotros. Como dice Mateo 7:24 también, el hombre prudente que edificó su casa en la roca. Porque no todo el que le dice al Señor, 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 entrará al reino de los cielos, mas el que siga la voluntad de su Padre. Por eso podemos decir también, hermanos, que solamente los que edifican en Cristo Jesús, pero obediencia por amor, son aquellos cristianos que van a andar siempre con prudencia, hermano, la prudencia de Dios, porque su oración va a ser escuchada y contestada por el Señor, como nos habla Mateo 7:7. El que pueda leer Mateo 7:7, léala, por favor, donde está la regla de oro. La oración y la regla de oro en Mateo 7:7. Mateo 7:7 dice la palabra de Dios: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os se abrirá. Amén. Hermano, Dios tiene un maravilloso plan de acuerdo a este capítulo, a este versículo en el Evangelio de Mateo, para cada uno de nosotros que estamos en Cristo Jesús. Tenemos un propósito, el Señor tiene un propósito para con nosotros. Y dentro de esa regla de oro, primeramente, nosotros tenemos que humillarnos delante de Dios, porque nosotros tenemos que ser luz, hijos de luz, hijos amados, porque los hijos de luz son aquellos que le dicen amados, verdaderos hijos de Dios. Entonces el Señor nos entrega su promesa, que está en la regla de oro, dice. Tenemos que venir humillados delante de los brazos poderosos del Señor. Tal vez en esta tarde, aquí sentados, hermanos, hasta yo mismo, usted, hermana, y yo, capaz no entendamos por qué el Señor haya permitido que nuestros sueños, nuestras ilusiones fracasen. ¿Por qué sucedió eso, Señor? A muchos de nosotros los cristianos han fracasado nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros proyectos. ¿Por qué permitió eso el Señor? Pero esta tarde el Señor, hermano, hermana, te dice, el plan y el propósito que tengo contigo es mucho mejor de lo que tú crees.
de lo que hayas imaginado o lo que hayas pensado, porque tu voluntad, mi voluntad es contraria a tu voluntad. Y mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. Tenemos también que echar nuestra ansiedad sobre Él, hermano, para poder actuar en santidad. Él nos ayudará. El Señor nos ayudará a convertirnos en esa persona para lo que fuimos llamados, para que llegar a ser esas personas de acuerdo a su propósito, dentro de la esperanza que Él nos da. Por eso no tenemos que preocuparnos, hermanos, del fracaso, porque el Señor tiene un propósito con nosotros. Nosotros tenemos que aceptar, dice, cuando nosotros recibimos esos fracasos, tenemos que creer en el Señor y aceptarlo, su voluntad de Dios, porque algo hay en nosotros que el Señor nos hizo fracasar, hermano, dice aquí en su palabra. Por eso dice que tenemos que ser claros con el Señor, entregarnos todo lo que más queremos, tenemos que entregárselo al Señor. Entonces el Señor va a obrar por nosotros, porque no hay circunstancia dentro de lo laboral, dentro de lo familiar, dentro de la educación, que sea más grande que el Señor, porque el Señor dice que está profundamente involucrado en la vida de cada uno de nosotros. Entonces el Señor nos va a sacar, como dice ahí Romanos 5:1, más que vencedores, todo aquel que vive para Jesucristo, todo aquel que se somete a Jesucristo con una obediencia por amor, no por obediencia por temor ni para salir del apuro, dice el Señor. Porque todos estos cristianos que nos sometemos a Cristo vamos a sufrir pruebas, vamos a sufrir llanto, vamos a sufrir momentos sombríos, como nos dice su palabra. Pero todo tiene un tiempo, dice el Señor. Durará solamente un tiempo este fracaso, estos sufrimientos, estas lágrimas que muchos seres humanos derraman, hermanos, cuando no pueden lograr con su esfuerzo humano lo que anhelan, lo que desean, porque no tenemos la decisión correcta, nos olvidamos de nuestro Padre Celestial, que en el libro de Isaías nos dice: yo soy tu admirable consejero, tu príncipe de paz. Gloria a Dios. Y si nosotros nos humillamos delante de Él y reconocemos que Él es nuestro Padre Celestial, Él es el único Dios supremo, entonces dice que se abrirán las ventanas de los cielos y el Señor, dice, nos dará bendiciones muy grandes, que va a ser el producto del amor de Dios, porque Él se va a deleitar con darnos buenas cosas. Continuando pues, hermanos, podemos ver ahora en el Apocalipsis, vamos a Apocalipsis 3:5. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, pongámonos contentos porque estamos escuchando la palabra de Dios de una manera simple y lo más corta que podamos hacer, hermanos, para que lo grabemos en nuestro corazón, hermano, y nuestra mente. Quitemos toda raíz de amargura, toda raíz muerta, hermano, de nuestra conciencia. Aquí dice en Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestidura blanca y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Qué cosa nos quiere decir el Señor aquí? En realidad todos aquellos cristianos como nosotros, hermanos, de iglesia pequeña, que tenemos comunión con el Señor, entonces con Jesucristo no llevamos ese cristianismo de labios para afuera, no llevamos ese cristianismo como la iglesia de Sardis, pues, hermano, que era solamente un signo exterior de prestigio social, hermano, sino nosotros lo vamos a llevar con un amor verdadero al Señor, una obediencia por amor a Jesús. Vamos a recibir esas vestiduras blancas celestiales, dice de lino fino, que representa pureza, representa rectitud y también santidad, hermano, esas vestiduras blancas. Por eso, hermanos, se vio todo esto de acuerdo a la regla de oro y la oración. Tengamos presente siempre la oración, hermano. Cuando tenemos algo que pedirle al Señor, algo que hayamos actuado mal, ahí mismo tenemos que acudir al arrepentimiento, hermano. Porque si nosotros queremos ser tratados bondadosamente por otros,
debemos de tratar nosotros también con bondad a otros. Si nosotros queremos también desear recibir cosas buenas, nosotros también debemos permitir que otros reciban cosas buenas. Por eso debemos de obedecer a Dios por amor, por lo cual solamente aquellos que obedecen a Cristo, se someten a Cristo, dice que van a edificar una vida sólida sobre la roca, que es firme y resistente, donde podamos recibir, pues hermano, tormentas crueles, terribles, dice, pero nunca vamos a ser destruidos. Amén, aleluya, gloria a Dios. Conclusión, hermano, de este pasaje bíblico muy maravilloso, el mensaje de Dios a la iglesia de Sardis. Podemos reducir esta conclusión de todo lo que se ha hablado, todo lo expuesto, hermano, que esta congregación, esta iglesia, comenzando desde su líder, habían dejado de darle el honor a Dios, a Jesucristo. Habían debilitado su relación con Él. Por lo tanto, se habían vuelto vanagloriosos, crueles, litigiosos, juzgadores, juzgaban a todos, miraban la paja del ojo de su hermano, eran blasfemios. Aquí está en la palabra todo eso, hermano. Asimismo, se deleitaban con esos deleites terrenales que eran opuestos a Dios, y asimismo aparentaban ser piadosos, pero sin embargo eran impíos, eran impiadosos, porque no le daban mérito a la piedad de Dios, sino actuaban de acuerdo a ese egocentrismo. Por eso, hermano, nuestra voluntad siempre va a ser diferente a la voluntad de Dios, porque Él solamente sabe todo lo que es para bien para nosotros, hermanos. Tengamos presente bien eso. Inclinemos nuestro rostro en reverencia al Señor y oremos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en esta tarde, por ese mensaje que le das a Sardis, Señor, a la iglesia, al ángel de la iglesia de Sardis, Señor, en la que ya no te glorificaban, Señor, en la que habían debilitado su comunión contigo, Padre. Ya no había eso que tú nos recomiendas en la Biblia, Padre, tener una relación profunda, íntima con Dios. Ellos la habían debilitado, Señor, por su egocentrismo, por su sabiduría, Señor, humana. Por eso se habían alejado de ti, Padre, y se habían vuelto, Señor, esa religión, Señor, solamente cumplía de una manera mecánica la religión, Señor, que es el cristianismo. Pero en realidad, Señor, ellos simulaban ser cristianos. Pero llegó un momento en que tú llamaste al arrepentimiento, Señor, como siempre misericordioso, dándonos, Señor, una oportunidad a reparar, Señor, la maldad que hacemos, Padre. Y le diste una oportunidad a este pueblo de Sardis, porque había muchos seres humanos que eran fieles a ti, Padre, que habían ganado esa vestidura blanca de lino fino, Señor, que representaban pureza, Señor, dignidad y santidad. Padre, así quiero yo, Señor, y así pido por mis hermanos presentes y los que están escuchando, Señor, que seamos merecedores de esa vestidura blanca, Padre. Haznos merecedores, así como esa piedrita blanca con un nombre nuevo que nos vas a dar, que posteriormente vamos a ver, Señor, ese capítulo maravilloso de la piedrita blanca, Padre. Dice que le das la estrella de la mañana a todo el que venciera, Señor, a todos los que son más que vencedores, como dice, Señor, en tu palabra. En el libro de Romanos, Señor, 5:1, más que vencedores, Padre. Porque la fe que tenemos en ti, Padre, sobrepasa todo límite, Señor, de entendimiento, Padre. Eso es lo que usted desea de nosotros, Padre. Ayúdanos a ser cada vez mejores, Señor. Sigue renovándonos, Padre. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, Padre. Y ayúdanos a ponerla por obra en nuestras vidas, Padre. Para poderte, Señor, dar la gloria como usted merece, Señor. Y tener esa relación profunda, íntima contigo, como usted nos demanda, por eso nos creó, Señor. Y que si pasamos alguna tormenta, Padre, nos azota, algún Goliat, Padre Santo, todo tiene un tiempo nada más, Señor, que usted permite. Pero lo permite para que nosotros seamos lo que usted desea que seamos en orden a su propósito, Señor. Porque usted nos guarda, Señor. Nos guarda, nos cuida y nos protege. A todo aquel, Señor,
que se sujete y se somete a Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, por tu mensaje. En el nombre de Jesús, ayúdanos a ponerlo por obra en nuestra vida. Hermanos, Dios los bendiga. Amén, amén. Gloria a Dios. Qué bonito.